Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y vamos a continuar con otro video en esta serie de temas juveniles. Y bueno, como ven en el título, en esta ocasión vamos a hablar sobre algo relacionado a confiar en el Eterno. Y justamente, si pueden hacer un análisis sobre este título que dice confiar en el Eterno ante todas las cosas, pues está muy vinculado hacia el mandamiento más importante, ¿no? En el cual podemos encontrar tanto en la Torá, como podemos ver que Yeshua lo refiere, ¿no? Lo menciona cuando el escriba, ¿no? lo cuestiona o le pregunta, ¿no? Sobre el mandamiento más importante, que es confiar en el Eterno, amar al Eterno, perdón, ante todas las cosas, que pues tiene o está vinculado también con el confiar en Él ante todas las cosas. Pero bueno, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el tema a qué nos referimos con confiar. ¿Qué es el confiar en el Eterno ante todas las cosas? Y bueno, primero vámonos a hacer un análisis sobre qué pasa hoy en día, en qué nos encontramos o cómo llegamos hasta este punto que estamos hoy en día, tanto como humanidad como creyentes. Y bueno, número uno, vemos que desde la creación el hombre tenía un vínculo de confianza con el Eterno. Eso es lo que encontramos, lo que se nos narra en el libro de Bereshit. Vemos que el hombre y el Eterno pues estaban en esta armonía, no solamente en una cuestión de paz, no solamente una cuestión de amor, no solamente una cuestión de una parte de consagración, sino también había una confianza, porque el hombre confiaba totalmente en el Eterno y le obedecía a Él. Entonces estaba en esta armonía, en este vínculo de confianza. Dicho vínculo se fracturó cuando el hombre confió en sí mismo y se dejó llevar por las palabras del adversario antes que confiar en la palabra del Eterno. Y eso es lo que encontramos en esos capítulos de Bereshit, en los primeros capítulos. Encontramos cómo el hombre empieza a dudar, empieza a confiar en sí mismo, en lo que él puede hacer, y se deja llevar por las palabras del adversario. Y entonces pues cae en esta rebeldía que lo lleva a su caída como hombre. Y bueno, de este hecho se desencadenaron una serie de sucesos en la humanidad en los cuales siempre se vio involucrada la lucha entre la confianza en el Eterno y la voz del adversario a través de las pasiones y concupiscencias en el mundo. Vemos que conforme va avanzando el desarrollo de la humanidad, desde Set, ¿no? Este descendiente de Adán y Eva, y por otra parte Caín, pues vemos que siempre hay esta lucha entre la confianza en el Eterno y escuchar la voz del adversario. Y esto pues va provocando diferentes juicios, va provocando diferentes guerras, etcétera, conforme va pasando la humanidad. El peregrinar del creyente no se libró de esto, y siempre el pueblo del Eterno estuvo vulnerable en caer en esta lucha y rendirse ante la incertidumbre que el mundo trata de inculcar sobre la confianza en el Eterno. Y bueno, vemos que ya que hubo un remanente, pues ese remanente, a pesar de que estuvo consagrado en el Eterno, a pesar de que buscó el Eterno, pues no se pudo librar justamente de esta incertidumbre. Y esto lo vemos en diferentes ejemplos de personajes que, a pesar de que estuvieron en los caminos del Eterno, pues siempre estuvo esta incertidumbre, ¿no? De confiar en el Eterno o confiar en el mundo, ¿no? Y personajes inclusive tan admirables, tan con buen ejemplo, como puede ser Elías, como puede ser el mismo Moisés, como puede ser David, Daniel. Son personajes que podemos ver que, a pesar de que se les llaman justos, en cierta manera o en cierto momento vino a ellos cierta desconfianza, porque pues es algo en lo que estamos vulnerables, y como tal el quedar vulnerables ante eso no es una transgresión. Al igual que la ira, ¿no? Que como dice la palabra, iraos más no pequéis, lo mismo, ¿no? No tiene nada de malo tener miedo, tener desconfianza, mientras eso no nos lleve al pecado. Pero bueno, con este punto lo que quiero dar a entender es que pues no se vio, no se libraron, ¿no? de esa prueba estos personajes, ¿no? Inclusive hasta el mismo Yeshua también pasó por cierta, no desconfianza en el Eterno, pero sí cierta prueba en la cual pues el adversario buscaba que él desconfiara del Eterno. Obviamente vemos que Yeshua no se dejó guiar por eso, ¿no? Sino mantuvo su confianza en el Padre, y le dijo que se hiciera su voluntad antes que la suya. Cada generación de creyentes ha pasado por esta situación hasta nuestros días.
en los que a pesar de tener, o en los que a pesar de tener mucha información, pareciera que el mundo se esfuerza más y más cada vez en hacernos dudar sobre nuestra relación con el Eterno. Y eso es cierto, ¿no? Hoy en día nos encontramos en una situación o en un momento donde tenemos muchas fuentes de información, tenemos muchas formas de cómo confirmar ciertas hipótesis, ciertos razonamientos, etcétera. Y aún así, entre más información tenemos, parece que más dudamos sobre nuestra relación con el Eterno, porque el adversario, y no solamente hablando de Satanás, sino hablando también de nosotros como adversarios, de ese pecado, como Saúl de Tarso que hay dentro de nosotros, busca el tratar de hacernos desviar, ¿no? De decir, es que la ciencia dice esto, es que vemos que encontramos esto, es que la arqueología, etcétera, y parece que entre más información tenemos, más nos cuesta trabajo confiar en el Eterno. Esto, pues bueno, porque se han creado filosofías y se han adoptado creencias sincretistas para justificar la desconfianza, que además de formar religiones provocan movimientos sociales en los cuales el creyente cada vez confía más, que confiando en sí mismo a través de estos movimientos, que en el Eterno. Y bueno, ese es el contexto que nos encontramos hoy, como de una confianza plena en el Eterno a través de la caída del hombre se vino a hacer una fractura que fue permeando todas estas generaciones y que se fue solidificando esta desconfianza a través de las filosofías e ideologías, y lo cual pues nos tiene hoy en día en este contexto de desconfianza en el Padre por todo lo que el mundo nos ofrece. ¿Y cuál es la problemática de esto? Bueno, al no confiar en la palabra del Eterno, el pecado entró en la humanidad separando al hombre del Eterno. Eso es obviamente la primera consecuencia o la problemática mayor, ¿no? Que esto nos ha alejado del Eterno, la desconfianza. No solamente la rebeldía a través de la inmoralidad o a través de la pasión, sino también a través de la desconfianza, la cual muchas veces no se considera porque obviamente es más de escándalo toda la cuestión de los pecados pasionales. Pero también vemos que la desconfianza es un factor muy determinante al momento de la rebeldía. Y bueno, esa separación generó dos bandos, los cuales siempre han estado en conflicto, y esto a su vez ha causado diversas consecuencias y juicios, que es lo que mencionábamos, ¿no? A través de esos dos descendientes, de estas dos simientes que siempre han estado luchando por este conflicto entre la confianza y desconfianza en el Eterno, pues ha traído como consecuencia muchas guerras, juicios, etcétera. A pesar de que hubo un remanente, siempre la simiente del adversario estuvo presente en el pueblo escogido por el Eterno, y esta siempre trató de desviar el remanente de la verdad y la confianza en el Eterno. Y es algo que encontramos dentro de la historia del pueblo de Israel, que a pesar de que hubo este remanente, a pesar de que estuvo Abraham, pues siempre, ¿no? Hubo a través de su descendencia, hubo siempre, o se mezcló ahí la simiente del adversario, ¿no? Bueno, desde Noah, ¿no? Vemos que de su esposa pues venía parte de esta simiente, ¿no? Porque ella venía de la parte de Caín, etcétera. Que bueno, si quieren profundizarlo pueden escuchar en los audios de verso a verso o en los audios de jóvenes. Pero bueno, pasando. Lo siguiente, vemos que pues siempre estuvo mezclada esta simiente y siempre hubo alguien que trataba de generar algún tipo de división, algún tipo de rebeldía, etc. Y es algo que vemos hasta nuestros días, aún en el cuerpo de creyentes, siempre va a haber personas que van a tratar de meter esa cizaña, siempre van a tratar de meter esa desconfianza en el Eterno con chismes, con incertidumbres, etc. Y bueno, la misma palabra nos los dice en las diferentes alegorías proféticas que hay sobre el trigo y la cizaña, sobre los peces kosher y los peces que no son kosher, entre la masa y la levadura, etc., ¿no? Encontramos mucha simbología, muchas metáforas en relación a esto, ¿no? Sobre esto que siempre está mezclado y que tenemos que tener por lo mismo cuidado. Esto, continuando, creó las religiones que ensuciaron aún más la imagen del Eterno, generando una filosofía de desconfianza en el Eterno, ¿no? Ya que la imagen del Eterno estaba ensuciada por toda esta desconfianza que mezcló esta simiente del adversario, pues se vienen a establecer las religiones históricamente después o en la caída del Imperio Romano, y esta imagen de la religión que creó este Imperio Romano mezclando sus deidades y sus filosofías, teologías, etcétera, pues vino a ensuciar aún más, ¿no? Hasta nuestros días, que hoy en día ese es el problema, que ponen o que el ser humano ve al Eterno a través de los ojos de la religión, lo cual es totalmente un error, porque por obvias razones, por todo el mal testimonio que ha dado las religiones,
pues ensucia la imagen del Eterno cuando ya hemos estudiado, hemos visto que realmente tenemos que ver al Eterno a través de la Torah y a través de la enseñanza de Yeshua. Y bueno, provocando el nacimiento del humanismo y todas las filosofías que tienen como enfoque central el ser humano. Hoy todos los creyentes tenemos una gran prueba donde además de estar rodeados de filosofías, también lo estamos de los falsos creyentes que siempre quieren generar conflictos y tratan de derrumbar nuestra confianza en el Eterno, que es lo que mencionábamos, ¿no? Al final de cuentas, no estamos libres siempre de esta prueba, siempre estamos vulnerables a pues poder desconfiar del Eterno, o estar vulnerables a escuchar estas voces que nos hacen desconfiar del Eterno, y por eso tenemos que estar esforzándonos para no dejarnos llevar por ello, sino como semillas, como tierras buenas, podamos sembrar correctamente la semilla de la palabra y la instrucción. En resumen, la confianza en el Eterno se vio fracturada por la llegada del pecado, generando dos bandos que siempre han estado en pleito, y aún el bando influenciado por el adversario ha hecho que el otro se asimile usando la filosofía humanista de este mundo y mentiras dogmáticas, desconfiando en la palabra del Eterno. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué debemos hacer para no diluir nuestra confianza en el Eterno con toda esta vulnerabilidad, con toda esta amenaza? Pues la respuesta más lógica es basarnos en su instrucción, que eso ya es lo que sabemos. Pero bueno, ¿cómo nos basamos en su instrucción? ¿Qué es lo que tenemos que analizar de la misma? Y para esto vamos a hacer un análisis de diferentes partes de la Escritura que nos hablan sobre la confianza. Primero entendiendo cómo es que confiamos en el Eterno, ¿no? Saber cuál es la verdad del Eterno, que eso es lo primordial. Bueno, número uno, para poder saber cuál es la confianza del Eterno, saber cuál es la confianza del Eterno, es que la confianza del Eterno no se guía a través de nuestro conocimiento, sino a través de la instrucción. Dice en Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Adón de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él hallará tus sendas. Y bueno, ahí vemos que se nos habla acerca de que no debemos de confiar en nosotros, sino confiar en lo que dice el Eterno. ¿Cómo sabemos lo que dice el Eterno? A través de su instrucción. También encontramos en Filipenses 3:8 que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y tengo todo por basura para ganar a Mashiach. Y aquí vemos cómo Shaul de Tarso pone en ejemplo, pone o aplica esto que viene en los proverbios, que es desechar el conocimiento que traía, todo este conocimiento religioso, dogmático del judaísmo, y realmente aprender del Eterno a través de la enseñanza de Yeshua. Continuando, otra manera en cómo reconocemos cómo es realmente la confianza correcta en el Eterno es que nos guiamos a través de su voluntad, de la voluntad del Eterno. Dice en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos acerca de Elohim, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces sabemos que cualquier cosa que pongamos en manos del Eterno a través de su voluntad, sabemos que Él va a escuchar y lo va a hacer para nuestro bien. Continuando, también sabemos que la confianza correcta del Eterno es confirmada por la emuná y no por lo que vemos. Dice en 2 Corintios 5:7. Vivimos por emuná y no por vista. Entonces no es realmente lo que vemos en este mundo, porque este mundo podemos ver que está rodeado obviamente de apostasía, de pecado, de trampas, de chismes, de discordia, etc. Pero realmente no nos debemos de guiar en eso, porque sabemos que eso pues siempre va a estar en este mundo y inclusive va a empeorar hasta el momento en el cual pues el Eterno va a purificar a través de su juicio. Por eso debemos de guiarnos a través de la emuná. ¿Cómo nos guiamos a través de la emuná? Ya lo hemos estudiado. Dice que la emuná viene a través de ¿qué? Del oír la palabra del Eterno. Por otra parte también menciona en 1 de Juan 4:16, dice, el siguiente punto es saber que el Eterno nos ama y todo lo que hace es para bien de quien lo ama a Él. Dice en segunda de Corintios, es primera de Juan 4:16, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Elohim nos ama. Elohim es amor. El que permanece en amor, permanece en Elohim y Elohim en él.
Y ahora sí dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También dice en Primera de Juan 3:21 al 22, queridos hermanos, si el corazón nos condena, tenemos confianza delante de Elohim y recibimos todo lo que le hemos pedido porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Con esos 3 versículos lo que comprendemos es que el Eterno, o todo lo que nos va a dar el Eterno, si estamos en su voluntad, si le amamos, que como ya estudiamos tanto en las transmisiones como en videos anteriores, amar al Eterno no es solamente emocional, sino es cumpliendo sus mandamientos. Entonces, si cumplimos sus mandamientos, todo lo que el Eterno nos dé, todo lo que le pidamos, conforme a su voluntad, pues va a ser de bendición para nuestra vida. Continuando, otra forma de poder comprender cuál es la confianza realmente correcta delante del Eterno es que tenemos que estar analizando en lo que estamos confiando. Dice en Primera de Juan 4:1, queridos hermanos, no crean en cualquiera que prenda estar inspirado por el Ruach, sino sométanlo a prueba para ver si es de Elohim, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Cómo sabemos si la confianza que estamos siguiendo es correcta o la que nos dicen los hombres que debemos de confiar? Pues es someterlo a juicio o a referencia delante de la instrucción. Si es conforme a la instrucción, entonces estamos en lo correcto. Si no, sabemos que es un falso profeta o es un falso mensaje eso que estamos siguiendo. Continuando, también tenemos que ser firmes para comprender la confianza correcta del Eterno. Dice en Isaías 26:3, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Entonces, aquí esto es muy similar a lo que dice en Apocalipsis, que a los que no están firmes, o los que son fríos, no son fríos y son calientes, sino son tibios porque no están firmes, esos van a ser vomitados. También, conociendo al Eterno a través de su palabra, es como vamos a confiar correctamente al Eterno. Dice en el Salmo 9:10, el que confía los que conocen tu nombre, porque tú, Adón, jamás abandonas a los que te buscan. ¿Cómo conocemos su nombre? Ya hemos estudiado esto, sobre todo en el Brit Hadashah, cuando dice que Yeshua tenía el nombre. No es precisamente que tenga el nombre del Eterno, porque sabemos que el Eterno no tiene un nombre. Se le conoce de ciertas maneras por sus características, ¿no? El que siempre ha existido, el poderoso, etcétera, el creador. Pero realmente el nombre, cuando se refiere al nombre, se refiere a la autoridad. Quien tiene la autoridad del Eterno porque está dentro de su voluntad, entonces puede confiar de que, como ya lo vimos, todo lo que sucede va a ser para bien de él. Y bueno, eso referente al primer punto. Referente al segundo punto, tenemos que separarnos de la mentira del mundo para tener una confianza correcta en el Eterno. El primer subpunto dice lo siguiente: temer al que realmente tiene el poder de destruirnos, dice Proverbios 29:25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Adón sale bien librado. Dice Mateo 10:28, teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el lago de fuego. Y bueno, sabemos que realmente el hombre sí nos puede matar, el hombre sí tiene el poder de destruir nuestro cuerpo, pero realmente el que puede destruir nuestro cuerpo y nuestro alma es el Eterno. Por ende, tenemos que temerle a Él, porque a pesar de que perezcamos en este mundo, a pesar de que nuestra carne perezca, nuestra alma no va a perecer siempre que estemos con el Eterno y en su voluntad. Por otra parte, no debemos ver lo terrenal, sino lo espiritual, dice el Salmo 27. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre de Adón, nuestro Elohim. Y pues bueno, sabemos que no debemos de confiar en las cosas de este mundo, sino debemos confiar que el Eterno nos librará de acuerdo a su voluntad, y lo más importante es que nos va a librar del juicio final, que es donde se van a destruir las almas, y eso es lo que debemos de confiar. Punto número 3, debemos enfocarnos entonces en el Eterno. Número 1, o el subpunto número 1, enfocándonos en el sustento que nos da el Padre. Dice Mateo 6:26 en este famoso sermón del monte. Dice Yeshua la siguiente enseñanza: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sino el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y bueno, esta enseñanza que da Yeshua refiere a que si el mundo vemos que se puede sostener con lo que el Eterno da en la naturaleza, ¿cómo no nos van a sostener nosotros el Eterno? Si somos su creación más preciada.
Hebreos 13:6 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense en lo que tienen, porque Elohim ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y bueno, me había faltado por mencionar, este es el siguiente punto, que es desenfocarnos del mundo. Nos basamos en lo terrenal, nos basamos en el eterno y al mismo tiempo nos desenfocamos de lo que el mundo nos puede dar. Y el primer subpunto es que no nos preocupe lo que piensa el mundo. Entonces dice que en Hebreos 13:6, así que podemos decir con toda confianza, el Eterno es quien nos ayuda, no temeré, que me pueda hacer un simple mortal. Entonces, no preocuparnos realmente por lo que el mundo nos puede hacer. Dice en Hebreos 13:5, manténganse libre del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque lo que me ha dicho, nunca los dejaré y jamás te abandonaré. Y bueno, igual, ¿no? No enfocarnos en las cosas materiales de este mundo, porque como dice la parábola, cuidémonos porque el día de mañana pueden venir a pedir nuestra alma. Y eso es lo más importante. Y bueno, ya por último, en el punto 5, ¿qué beneficios obtenemos por confiar en el Eterno? ¿No? Ya entendimos cómo confiamos en el Eterno, ahora, ¿por qué vamos a confiar en el Eterno? ¿Cuáles son los beneficios que nos da esto? Bueno, número 1, dar fruto. Dice Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Adón y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca dejará de dar frutos, ¿no? Como también dice el Salmo. Y bueno, sabemos que quienes confían en el Eterno van a dar frutos y frutos de bendición. También, por otra parte, no va a ser abatido, dice Santiago, la carta de Jacob 1:6. Pero el que pida con emuná sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces, no vamos a ser abatidos si confiamos en Él, si pedimos en Él a través de la confianza, de la certeza de lo que esperamos en Él. Por otra parte, vamos a recibir justicia, dice el Salmo 37, del 5 al 6. Encomienda al Adón tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Vamos a recibir justicia del Eterno, ¿no? Que sabemos que la justicia del Eterno obviamente es muy diferente a la del mundo. Por otra parte, vamos a recibir lo más importante, que es la redención. Dice 1 de Juan 2:28. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida, que eso es lo más importante. Si confiamos en Él, confiamos que lo más importante es lo que viene en el futuro, no lo que hay en el presente. Obviamente en lo presente lo que importa es que obedezcamos, que nos preparemos para estar en el futuro, pero no lo que estamos viviendo aquí, porque aquí vamos a recibir aflicción, pruebas, etcétera, pero en un futuro, si nos mantenemos en su voluntad, si proseguimos a la meta, vamos a alcanzar ese gran galardón. En conclusión, número 1, el hombre vivía en una confianza plena con el Eterno, pero el pecado fracturó ese vínculo. 2, como consecuencia siempre ha habido un conflicto entre el mundo que desconfía en el Eterno versus el remanente que confía en el Padre. 3, el grupo que confía en el Eterno formó filosofías centradas en él mismo, las cuales sirvieron como base en el humanismo la desconfianza total en el Eterno. 4, estas filosofías han tratado de diluir el vínculo de confianza que el remanente ha tenido y es importante fortalecer dicho vínculo con el Eterno, comprendiendo realmente cómo es la confianza en él, en Elohim, y cómo la conservamos. 5, la instrucción nos deja muy en claro que confiar al Eterno es a través de la emuná, pues a través de escuchar su palabra y la enseñanza de Yeshua, aceptar y seguir su voluntad, poniendo nuestros ojos en Él, cumpliéndolo o siguiendo esa voluntad con actos, dando frutos y no enfocándonos en el mundo. Y por último, dicha confianza nos librará de muchas aflicciones y nos guiará hacia la redención a través de Yeshua. Temamos y confiemos en el Eterno sobre todas las cosas, ya que es nuestra única forma de vivir en plenitud y consagración y libertad. Muy bien, y bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por haberse quedado, por también por poderlo compartir, que les pedimos también nos ayuden con eso, que puedan escribir sus comentarios, dudas que tengan aquí abajo en esta sección de comentarios. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video en este canal de Jóvenes Peregrinando. Muchas bendiciones y saludos a todos.